A veces, sin darnos cuenta, las personas nos piden favores que nos afectan y nos dejan agotados, tanto física como emocionalmente. Algunas lo hacen sin mala intención, mientras que otras lo hacen a propósito. Estas son 5 cosas que nadie debería pedirte y por qué es importante aprender a decir no para cuidar tu bienestar. Muchas veces quienes están cerca de nosotros nos piden ayuda con cariño o necesidad, pero en el fondo pueden estar manipulándonos sin que nos demos cuenta. Estas peticiones, aunque parezcan pequeñas, pueden robar nuestra tranquilidad, distraernos de lo que es importante para nosotros y hacernos sentir cansados. Por eso, reconocer estas situaciones y poner límites es fundamental para vivir en equilibrio. Aprender a decir no no significa ser egoísta, sino valorar tu tiempo, tu energía y tu paz mental sin sentir culpa. ¿Alguna vez has sentido que alguien espera que resuelvas sus problemas como si fueran tuyos? Es como cargar una mochila llena de piedras que no te pertenece, y con el tiempo esa carga se vuelve insoportable. Cada persona debe ser responsable de su propia vida. Cuando asumes problemas que no te corresponden, terminas desgastándote. Piensa en una cuerda. Si la estiras demasiado sin descanso, se rompe. Así pasa con tu bienestar cuando te conviertes en el salvador de los demás. Pero, ¿cómo puedes soltar esas responsabilidades sin sentir culpa ni miedo? Muchas veces nos hacemos cargo de problemas ajenos, porque nos han enseñado que decir no es ser egoísta. Pero en realidad, poner límites es un acto de amor propio. Algunas personas usan la culpa como herramienta para manipularnos y hacernos sentir obligados a ayudar. Pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto o solo lo hago por miedo a decepcionar a alguien? La respuesta te ayudará a ver si tu ayuda es genuina o si es solo una reacción automática ante el temor de ser juzgado. Decir no te convierte en una mala persona, sino en alguien que sabe cuidar de sí mismo. Puedes decir frases como, entiendo tu situación, pero no puedo involucrarme, o este es un problema que debes resolver tú mismo. No necesitas dar largas explicaciones. Un no claro y respetuoso es suficiente. Poner límites es como construir una cerca que protege tu bienestar. Es importante saber hasta dónde estás dispuesto a ayudar y qué cosas no aceptarás. Por ejemplo, si alguien te pide dinero con frecuencia, puedes decir, puedo escucharte y aconsejarte, pero no puedo prestarte dinero. Algunas personas esperan que otros solucionen sus problemas sin asumir responsabilidad, lo que las mantiene atrapadas en un círculo de dependencia. Es importante que no te conviertas en el salvador eterno de alguien que no hace nada por sí mismo. Los límites no alejan a la gente, sino que protegen tu paz. Ayudar a alguien significa apoyarlo mientras busca soluciones, pero rescatarlo significa hacer todo por él sin que se esfuerce. Si siempre resuelves los problemas de los demás, impides que aprendan a enfrentarlos por sí mismos. Pregúntate si realmente estás ayudando o solo fomentando la dependencia. Es natural querer apoyar a quienes queremos, pero no debes cargar sus emociones ni sus problemas como si fueran tuyos. Un ejercicio útil para proteger tu energía es imaginar una barrera de luz entre tú y la otra persona. Esa luz te protege de absorber su estrés o angustia. Puedes ser compasivo sin sacrificar tu equilibrio emocional. Muchas personas creen que deben sacrificarse para ser valoradas, pero es momento de cuestionar esa idea. En vez de resolver los problemas de los demás, ayúdales a encontrar soluciones. Por ejemplo, si un amigo siempre te pide ayuda con conflictos en su trabajo, en lugar de resolverlos por él, pregúntale, ¿qué has intentado hasta ahora? ¿O cómo crees que podrías manejarlo? Así lo motivas a ser autosuficiente. No
Puedes ayudar a otros si estás agotado. Si siempre te haces cargo de los problemas ajenos, acabarás sin energía. Es importante que pongas tus prioridades en orden y te asegures de que tu bienestar esté primero. Como dice el dicho, ponte tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a los demás. Cada vez que pongas un límite o digas no, celébralo como un logro. Proteger tu energía es fundamental para mantenerte en equilibrio. Cuando te sientes bien contigo mismo, tus relaciones también mejoran. Cargar con problemas que no son tuyos no te hace más noble, solo te desgasta. Aprender a soltar estas cargas no solo te libera, sino que permite que los demás asuman su responsabilidad. Como decía Jacobo Greenberg, ser consciente implica distinguir qué problemas son tuyos y cuáles no. Otro punto importante es el dinero. Muchas personas usan la culpa para hacerte sentir obligado a prestarles dinero, pero hay una gran diferencia entre ayudar por voluntad propia y sentirte presionado. Si decides prestar dinero, hazlo solo si realmente puedes y sin comprometer tu estabilidad financiera. Para evitar caer en esta trampa emocional, hazte estas preguntas antes de prestar dinero. ¿Esta persona realmente necesita ayuda o está abusando de mi generosidad? ¿Puedo prestarle sin afectar mi economía? Si la respuesta a la segunda pregunta es no, entonces no deberías hacerlo. Si decides prestar dinero, deja claro que es un préstamo y establece un plazo para que te lo devuelvan. Puedes decir, te ayudo, pero necesito que me lo devuelvas en X tiempo. No sentirte obligado a justificar tu decisión. Negarte no es egoísmo, es responsabilidad. Si no quieres prestar dinero pero aún deseas ayudar, puedes ofrecer otro tipo de apoyo, como ayudar a encontrar trabajo o dar consejos financieros. Si alguien te pide dinero constantemente, es probable que esté dependiendo de ti en lugar de buscar soluciones por sí mismo. El dinero puede afectar amistades y relaciones familiares. Si decides prestarlo, asegúrate de que ambas partes tengan claridad en los términos para evitar malentendidos. Muchas personas tienen creencias limitantes sobre el dinero, como es malo o debo ayudar siempre. Si estos pensamientos influyen en tus decisiones, es momento de replantearlos. En la vida diaria, a veces olvidamos reflexionar sobre cómo estas situaciones afectan nuestro bienestar. No dejes que los demás te moldeen a su conveniencia. Pregúntate si estás viviendo de acuerdo con tus valores o si estás siguiendo lo que otros esperan de ti. Decir no es ser egoísta, es respetarte a ti mismo. Como dice Brené Brown, cuando dejas de vivir para complacer a los demás, empiezas a vivir la vida que realmente deseas. Mantente fiel a ti mismo y atraerás personas que te valoren por quien eres. No puedes controlar lo que otros piensen de ti. A veces, cuando pones límites, algunas personas te llamarán egoísta, pero recuerda, si alguien no respeta tus límites, el problema no eres tú. Las relaciones auténticas se basan en el respeto mutuo. La tercera petición que nadie debería hacerte es cambiar quién eres para encajar en lo que otros esperan de ti. La autenticidad es clave para una vida plena. La cuarta petición es poner siempre las necesidades de otros antes que las tuyas. Ayudar es bueno, pero no si sacrificas tu propio bienestar. La quinta y última es dejar de lado tus sueños para complacer a otros. No dejes que las expectativas ajenas dicten tu vida. La clave de una vida plena no está en complacer a los demás, sino en ser fiel a ti mismo. Cada decisión que tomes desde el amor propio será una inversión en tu felicidad. La próxima vez que alguien te pida algo que afecte tu tranquilidad, tu energía o tus valores, haz una pausa y pregúntate, ¿esto me beneficia o me desgasta? ¿Realmente quiero hacerlo o me siento obligado? Si la respuesta es que te genera incomodidad
o va en contra de lo que necesitas, entonces tienes todo el derecho de negarte sin sentir culpa. Proteger tu bienestar no es egoísmo, es una necesidad. Y cuando lo hagas, notarás que tu vida se llena de relaciones más saludables, de energía positiva y, sobre todo, de paz interior. Vivir para complacer a los demás te aleja de tu verdadera felicidad. No hay mayor satisfacción que ser auténtico, fiel a tus principios y libre de cargas que no te corresponden. Cuando decides priorizarte a ti mismo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Cada límite que pongas, cada vez que elijas tu bienestar, estarás invirtiendo en una vida más plena y equilibrada. Es normal sentir miedo al decir no, pero recuerda que cada vez que te respetas a ti mismo, refuerzas tu autoestima. No tienes que explicar demasiado ni justificar tus decisiones. Un simple no puedo o no quiero, basta. Las personas que realmente valoran tu presencia respetarán tu espacio y tus decisiones. Y las que solo te buscan por conveniencia, poco a poco desaparecerán, permitiendo que lleguen relaciones más genuinas a tu vida. La culpa es una emoción que a menudo nos impide poner límites, pero debes recordar que tu bienestar es prioridad. No puedes ser la solución a los problemas de todos sin afectar tu propia estabilidad. Es hora de liberarte de la necesidad de ser aceptado por complacer a otros. El verdadero crecimiento comienza cuando te das cuenta de que no necesitas la validación de nadie para sentirte valioso. ¿Cómo empezar a poner límites? Primero, identifica en qué áreas de tu vida estás permitiendo que otros sobrepasen tus necesidades. Luego, practica respuestas asertivas. No necesitas ser agresivo ni grosero, simplemente firme y claro. Di lo que piensas sin temor y observa cómo cambia la dinámica de tus relaciones. Muchas veces las personas no saben que están sobrepasando tus límites porque nunca se los has dejado claro. Aceptar que no puedes gustarle a todo el mundo es una de las lecciones más liberadoras que puedes aprender. No estás aquí para ser el héroe de los demás ni para cumplir sus expectativas. Estás aquí para vivir tu propia vida, con tus propias reglas y decisiones. Entre más rápido lo aceptes, más ligera será tu carga emocional. Ponerte en primer lugar no significa que dejes de ayudar o de ser una persona generosa. Significa que tu bienestar no es negociable y que no permitirás que las necesidades de otros te ahoguen. Recuerda, no es egoísmo, es amor propio. Cuando empiezas a decir no, comienzas a atraer personas que realmente te valoran por quien eres. Aquellas que solo estaban por conveniencia se apartarán, y eso es algo positivo. No tengas miedo de perder relaciones que no eran auténticas. Las personas que realmente te aman y respetan entenderán y aceptarán tus límites. Así que, la próxima vez que sientas que estás haciendo algo solo para evitar el rechazo o la culpa, detente. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque quiero o porque me siento obligado? La respuesta será la clave para saber si estás actuando desde la libertad o desde la presión externa. Recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla en función de las expectativas ajenas. Atrévete a elegirte a ti mismo, a valorar tu paz mental y a construir una vida en la que tus necesidades sean tan importantes como las de los demás. Ser auténtico no es fácil, pero es la única forma de vivir con plenitud y felicidad.